gusto. Excelente. Yo te quería preguntar algo muy... A mí me encantó el libro, me atrapó y veía, a mí me pasa mucho, creo que a todos, por ser hijos e hijas de este tiempo, de verlo cinematográficamente al libro. ¿No te han ofrecido hacer una película, una serie, una miniserie, me parece? Es fascinante para ese lenguaje, ¿no? Sí, tenés razón, puede ser. No, no Bueno, me han ofrecido. ya vamos, no sé, no tenemos ningún conocido, pero a mí me parece que es. Y ahora cuando estábamos charlando también con las chicas y lo que decías vos de yo cuando lo empecé a leer digo, esto me hace acordar a algo, aquel, eh, lo del libro perdido, también cómo la describís a Ruth, a esa bibliotecaria, a ese ámbito, me hizo acordar mucho el nombre de la rosa, ¿no? Eh, esa Sí. búsqueda Qué de... honor. Vos es que leí ese libro, lo terminé, lo empecé de vuelta. Lo Ah, terminé, lo empecé de vuelta. Sí, 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 es maravilloso. Fascinante. Sí, Sí. y aparte, también estábamos charlando con las chicas, cómo Fanny decía, yo no me di cuenta, me tomó por sorpresa quién tenía el libro. Y empezamos a charlar sobre eso y cómo describís lo que ella va sintiendo cuando está en la casa de la abuela, está Gabriel, viene ¿cómo era que se llamaba? El cura, no, el teólogo Pineda. católico, ¿no? ¿Era? Pineda. tiene. Es. Y cómo ella hay varias cuestiones que la van acercando, las circunstancias como Epimeteo, la llevan y vos vas describiendo esos estados de ella donde el encuentro con Gabriel, el estar ahí, el que viene este hombre y le pide, a ver, dame, ¿quién tiene el libro? Y todo eso, y cómo ella ya está eh, en otra dimensión, ya, bueno, se da cuenta quién lo puede llegar a tener. Esa descripción eh, tan sutil me parece, ¿no? De los estados de ella, me parece que son buenísimos. Lo mismo que del personaje de Ruth, que uno diría es una persona gris, que es insignificante, y no, porque justamente es la cuidadora a la que le dan el legado, ¿no? Me encantó esos distintos planos que, bueno, que pones en la novela, ¿no? En los distintos capítulos, lo mismo que la historia de Jacob, que tiene otra cosa, ¿no? Es otro tono. Vos lo pensás así, esto tiene que ser más intimista, esto más desde el lado, porque que uno ve como que hay esos planos, ¿no? Entonces te hace muy... A mí me enganchó mucho eso. Me alegro, Lo, Adriana. lo Sí, buscaste. sí, sí, por supuesto. La parte de toda la historia de Jacob tenía que tener como una distancia, eh, porque y una solemnidad de alguna manera todo el respeto posible, porque contar, investigué muchísimo para eso y contar algo tan difícil, tan casi inarrable. eh, y traté como él tenía que llegar más tarde, y tuve que investigar mucho la parte de la cual no sabía tanto, a pesar de que soy historiadora, como si hay una parte que se saltea en la historia, que es todo lo que sucedió cuando terminó la Segunda Guerra, que fue tremendo por toda esa movilización y la cantidad de
años que estuvieron en campos de refugiados, de toda esa gente de no saber a dónde volver, porque todo lo que tenían se había destruido, habían perdido la familia, las casas, y dónde recomenzar. Así que toda esa parte, investigarla me pareció apasionante, pero sí, Adriana tenía que hacerlo con la mayor asepsia posible. Esa parte en la que esos refugiados que van, vuelven, no les permiten el ingreso, me pareció, eh, digamos, una sensación de tedio, de angustia, de incertidumbre, y está súper bien transmitida, y creo que sí, que no sé el resto, pero yo por lo menos desconocía esa posguerra, ¿no? Como que a veces se nombra, ¿no? Al pasar, pero no conocía estos recorridos que efectivamente hicieron quienes, bueno, sobrevivieron. Sí, sí, tremendo. Y la parte de la historia, ay, perdón, yo No, soy fan. dale. Que además me encantó el libro, me encantó. Ya lo recomendé, ya me comprometí a regalárselos a una amiga que sé que le va a encantar y a otras, así que ya va corriendo. Te interrumpo para decir lo siguiente, nosotras regalamos uno con la editorial. Sí, pues yo me anoté, pero no gané. Nos pareció genial Sí, para porque ahí entre las que puse, la puse a esta amiga que me comprometí a regalarlo y dije, si lo gano, se lo doy, pero no lo gané. No, a mí esa parte de Jacob me hizo acordar mucho un libro que yo leí hace unos meses, que se llama Los amantes de Praga. No sé si lo conocen. Creo que es una escritora que ya me voy a acordar el nombre, que describe, bueno, es una historia de amor de una chica y un chico muy jovencitos que se enamoran y se conocen en Praga, y empieza a gestarse la guerra. Bueno, después van las historias paralelas, porque bueno, uno logra irse con su familia a Estados Unidos, el muchacho, y la chica no. Entonces ella pasa por los campos de concentración y van las dos historias paralelas, de los dos. El libro tiene algo lindo en toda esta historia, que empieza, o sea, si lo leen, está en el primer capítulo, así que no estoy spoileando nada, que ellos viejitos se reencuentran en una fiesta de casamiento de sus nietos. Se casa el nieto de ella con la nieta de ella con el nieto de él. Entonces, el libro empieza contando eso, que él se da cuenta que es ella no, y bueno, y ahí empieza a contar toda la historia, o sea, tiene un final esperanzador en el medio de toda esa tragedia. Pero bueno, nada, cuando yo lo iba leyendo, me acordé de ese libro porque, bueno, las historias, y un poco la pregunta que me preguntaba con ese libro, pero no la tengo a mano la escritora, es si esa historia, digamos, vos te basaste ¿leíste algún personaje específico en el que te basaste esa historia de Jacob o alguien que existe en la historia real? O a veces por otras gente que escuché hablar de sus escritos, es como que toman un poco de algo, un poco de otro, un poco de otro y arman esa historia. Entonces la pregunta Eh, es, ¿el personaje? la segunda opción. Ah, Me centré en Serbia porque también me parecía que era algo menos eh, leído que lo que es Alemania, Austria, Polonia.
Checoslovaquia, y me pareció tan impresionante lo que pasó con los serbios y los croatas, eh, esa masacre que no era tan industrial como la alemana, pero artesanal, y la cantidad de cosas aberrantes que encontré y que omití para que no desviar, porque la verdad que es realmente tremendo lo que ha sucedido ahí. Es increíble la historia, o bueno, no solamente la europea, ¿no? Latinoamérica tiene genocidios como ese, y un genocidio se te hace más real si ves la historia de uno, porque genocidio es una multitud y te parece un número como que tu cabeza no puede diferenciar 10.000 de 200.000, es todo un Una número, en abstracción. cambio uno. Sí. Un uno, y cuanto más normal sea ese uno, me parece que es más como verosímil esa experiencia. Mm, mm. Sí, te Es- impacta de otra manera, ¿no? Desde lo subjetivo, ver, digamos, lo íntimo de su vida, lo que sintió, lo que le pasó. Sí, a mí también me pasó que desconocía Sí. muchísimo ¿Y a ustedes y les pareció que la búsqueda de Luisa eh, queda bien ubicada en los tiempos de hoy? Porque yo la escribí muy previo a todo muy Es una de antes de las todo preguntas que yo tenía, ¿no? Em, te iba a decir que Luisa está muy esperanzada por los tiempos que corren y que no sé si hoy, eh, esperanzada en qué sentido, cuando habla de su hija y de la nueva ola feminista, em, está en el 2008, ¿no? Como que empieza a- 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 feminismo. ¿Te parece que sí, hoy estaría menos sí. esperanzada? ¿En serio? Me está sorprendiendo. Capaz que estoy proyectando. No, pero yo te hablo desde otro lugar generacional, y me estoy equivocando si veo que las chicas de 30 hoy están ubicadas en otro lugar, que no tuvieron esas tribulaciones que tuvo Luisa de decir, pero los dos venimos trabajando palo y palo. ¿Por qué yo me voy quedando atrás en todo y vos no? Yo las veo que a los codazos se imponen, y no, como que no es una cuestión. ¿Estoy viendo mal? En realidad yo me refiero a un clima de época de los últimos años, en donde se están poniendo muy en cuestión Pero eso es un las divague que tiene reivindicaciones. que pasar. No, eso tiene que pasar Pero así como vos estás hablando Es demasiado. Del Sí, antifeminismo, del hoy, presente hoy. trabajo con adolescentes, No, y las no, adolescentes mujeres también suelen ¿En, tener rasgos antifeministas. ¿En serio? Pa. Las hay, sí. no tenés el audio, Adriana. sí, yo coincido, o sea, con las dos posturas. Porque veo, sí, que hay en un sector de la sociedad, de las mujeres, incluso de muchos hombres, que están, digamos, que sí, que tal vez los cuestionamientos de Luisa en su familia le resultarían extemporáneos. Sin embargo, veo muchas otras personas que no, que están en esa misma dilema, ¿no? O a veces Ah, ni siquiera planteándoselos esos dilemas. Entonces veo que hay un poco de todo.
Lo que sí, pasa- que en muchas conquistas, en muchos planos, sí veo que se ha avanzado un montón. Sí. Pero en muchos otros, más en el plano más íntimo, más doméstico, más de las conquistas, de las pequeñas conquistas que se puedan hacer en la vida académica, laboral y todo, todavía sigue habiendo muchas trabas en las y que Sí. similares a las que se encontraba Inés, digo, Luisa. Sí, ¿Decís? Sí, siempre hay, pero Y no en la escuché facultad, decir, ¿cómo? en un ámbito académico? Yo me imagino que si hoy tuviera 18 años y voy a la facultad, no me va a pasar eso no, sí. con los profesores. Sí, yo creo que ahí se ve claramente en determinados ámbitos, determinadas clases también, social, si podemos, se ve el avance de la mujer. Lo que pasa es que yo creo que en este momento, por ejemplo, en Argentina, la cuestión, a mí me pasa que lo primero que se me ocurrió cuando hiciste la pregunta es, y está haciendo, se pone en cuestión uno de los candidatos está planteando un discurso antifeminista, anti-ESI, y eh, estamos muy preocupados, preocupades por eso, pero eh, uno de los pilares de ese candidato tiene que ver con ese discurso. Es más, en el debate, el, no sé si lo vieron al debate, fue uno de los temas y se trenzó Miriam Bregman con Milei por esta cuestión directamente y él contestó que no hay diferencias entre hombres y mujeres, que eso no es así, ni en el plano laboral, ni en el plano... Entonces es como un discurso, yo creo que es un discurso en retirada, creo que es así, que da sus Sí, igual coletazos Como eso, una reacción ante la acción. ante la fuerza de, pero tengo miedo, Bueno, y un discurso negacionista del genocidio, por que ejemplo. también es sí, Por ejemplo, más digamos, más que impactante. Para negacionista, mí es es más. reivindicatorio, más que negacionista. Sí, sí, sí. Entonces, y lo mismo me parece que con el tema de igual las yo mujeres. Sí, quiero decir algo. Eh, digamos, yo la pregunta inicial de Inés, yo creo que yo le contestaría que sí. O sea, yo creo que ha habido mucho avance, muchísimo avance de cuando yo era chica, digamos. claro, No tiene nada que ver claro, la, digamos, la adolescencia y la juventud. Yo tengo 62, o sea, mis años de adolescencia y de juventud no tienen nada que ver sí, casado. con la de mis hijos, hijas, hijes. Eh, Haciendo esa comparación, yo sí veo mucho avance. Ahora, todo esto que nosotros estamos diciendo, estaba, no era que no estaba. Mientras fue todo este avance, todo eso que ahora está saliendo a la luz porque tenemos un candidato que está defendiendo esto, y eso hace que la gente que no estaba a favor de esto empiece a expresarse más. Eso estaba en esa época y sin embargo el avance existió. O sea, ahora lo estamos notando más porque, bueno, porque hacen propaganda, entonces da lugar a que esta gente se exprese más. Pero existir existía, no es que ahora apareció. Y en el medio de eso hay un avance grande. Para mí hay mucho avance, muchísimo. Yo una vez escuché, hace unos meses, decir a una persona que trabaja en todo esto, que hubo muchísimo avance, pero si uno lo piensa, digamos, a nivel mundial, tienen que pasar
300 años para Sí, a que sí, sea una igualdad en la vida, digamos, porque 300 años con aceleración continua, ¿no? no, Siempre, no, 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 siempre no, progresando. movimiento línea uniforme, porque ella lo midió, o dice que hay especialistas que lo midieron, a partir del avance que hay ahora, de lo que fue pasando, pero bueno, hay lugares donde hay más avance que en otros, y entonces, digamos, promediando todo eso para que llegue a ser una igualdad real mundial, ¿cómo van a ser 300 años? ¿Puedo Pero yo decir algo? creo que hay muchísimo avance, sí, mucho. sí, sí, sí. ¿Vieron que Inés preguntó si la búsqueda de Luisa tenía sentido? Y yo interpreté que era una búsqueda por su liberación y empezamos a hablar del feminismo. Tal vez no quiso preguntar eso. Sí, es Sí, posible. pero yo preguntaba si también, si se podía leer hoy como algo, como hoy, después de eso que yo lo escribí, hubieron tantos movimientos feministas, eh, y bueno, y yo tengo otra edad también que la que tiene, por ejemplo, Belén. ¿Vos qué opinás? Yo opino que hubo mucho avance. Yo no soy tan joven, ¿eh? No sé si iba por ahí la pregunta, tengo 39. Yo creo que hubo un avance muy grande, pero Estás como que no te Luisa, puedes más o menos. relajar ni un minuto, te puedes relajar. Sí. O sea, porque Sí, el espacio que ganaste Exacto, lo tenés que disputar todo el tiempo. tal cual, sí. Esa es mi opinión. claro. Em, no En sé si mi respondo a la opinión, pregunta. lo que más hay que cuidar es el lenguaje. Y no me refiero a decir al lenguaje inclusivo, que me parece muy interesante porque me parece que es una de las cuestiones que más llama la atención al lenguaje, pero a todas las cuestiones que tienen que ver en la construcción de una frase. Por ejemplo, yo ahora cuando es en Edimburgo mi doctorado, pero pasé por París y fui a visitar a una amiga ahí y fui a visitarla en tren. Y cuando volvía, me atacaron los policías porque me decían que yo no había puesto el boleto. Estoy resumiendo para no abarcar el tiempo. Cuestión que cuando yo después me hice una descarga para pedir que se fijaran la violencia que habían tenido esos hombres conmigo, que como extranjera los tomé, me asusté porque los vi uniformados, pensé que eran policías y como acababan de matar a un chico y yo tenía una botella de agua en el bolsillo, pensé, estos me matan. Y yo discutiendo con ellos en francés y hubo un momento que me paralicé porque me di cuenta que ellos tenían poder. Es decir, tenían más fuerza, tenían el arma, tenían el, el peso del poder institucional también sobre mí. Y cuando estaba escribiendo la descarga, hubo un momento que yo escribí necesaria. Yo dije, qué horror, ¿cómo voy a poner una cosa así? En ningún momento la violencia es como si nos pareciera que pudiera haber una posibilidad donde en algún caso, como decir, excesos, son excesos. Esas cuestiones de cuidar cómo la gente habla, cómo hablamos nosotros, porque nosotros también usamos las frases que construye el patriarcado, que construye la autoridad, que construye el poder dominante. Entonces, ver cómo se dirigen a nosotros, con qué palabras, lenguaje inclusivo, que me parece que es lo que más llama la atención. Yo cuando daba clases en la facultad el año pasado, entraba todas las veces y hablaba todo el tiempo en femenino. Y había una mujer y 8 varones en la clase. Y entraba la molestia. Entonces yo les decía, pero ¿por qué les molesta? Si fuera al revés, ella se tendría que sentir molesta. Es decir, llamar la atención sobre lo que es el lenguaje, porque el lenguaje construye. Quiero solo hacer un comentario sobre esto último que dijiste.
Leímos hace poco una novela que se llama Furor Fulgor, de Ana Ojeda, no sé si la conoces. Sí, Está escrita toda en femenino, bueno, no, si por si no la tenías, pero sí, sí. estuvimos reflexionando al respecto bastante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. No, súper, súper interesante todo, me encanta el debate. No, me quedé pensando, bueno, en esta elección de Ruth, que sea la guardiana, ¿no? de la historia, del libro, del legado. Y antes nos preguntábamos, bueno, a todas nos sorprendió, nos preguntábamos si en el libro vos habías dejado algunos indicios o pistas de que iba a estar ahí el libro, que bueno, en ese caso se nos perdieron. Pero bueno, y cómo es que ella en un momento se da cuenta, ¿no? ¿Cómo es que Luisa se da cuenta de que el libro estaba ahí? Pero no está en las primeras páginas el indicio. Hay que volver a leerlo. Vamos a volver. Con, cuando ella encuentra ahí ese que Ruth le dice, pero no, ¿qué estás haciendo con eso? ¿De dónde lo sacaste? El manuscrito, claro, Sí. Con, anónimo. con la letra de Jacob. Ese. Ah, claro, ¡Uy, yo no me di cuenta! Claro, sí, se lo saca. claro, No, y ella Además, conecta, además dicen que están los periodistas estos, que los disfrazados de periodistas o los que impostan el ser periodistas para ir ahí, como si también tuvieran información de que era ahí, Ujú. que era el ayudante Claro. de Gaby Adam. Mm. ah, claro, claro. Sí, bueno, no. me encantó también ese aspecto del libro de todo, como el